Yo cuando era pequeña no pude ir a la escuela, porque éramos 7 hermanos y mis 3 hermanos mayores, te parece que tenían el deber más de aprender más que las hembras, y si podían ellos iban al colegio y yo me quedaba en casa, porque tenía 3 hermanos más pequeños que yo. Y tenía 7 años, fui al colegio para hacer la primera comunión, para prepararme para la primera comunión. Y desde que tuve 8 o 9 años ya dejé de ir al colegio, porque a mi madre le llamaban a trabajar y tenía una niña pequeñita que había nacido cuando yo tenía 7 años. Incluso mi madre me enseñó a que conociera el reloj y me decía que cuando los 2 palos del reloj estaban en las 10, envolviera a la niña en una mantita y la llevara donde ella estaba trabajando para darle de mamá. Y yo iba con 7 años con la niña como una muñequita aquí cogida y me encontraba alguna vecina, decía: ten cuidadito, tú agárrala bien que se te cae la niña. Y luego volví a mi casa y mi madre me encargaba que sangollara una papa o que hiciera las labores de la casa. Y por eso no pude ir al colegio. Luego, a los 12 años ya me puse en la costura, porque como éramos muchos, mi madre quería que aprendiera a coser para que hiciera la ropita de mis hermanos, porque antes todo venía en tela, no venían las cosas confeccionadas. Y desde 12 años estuve en la costura y le hacía hasta los trajes a mis hermanos para vestir. Y luego, cuando crecí un poquito, me enamoré muy pronto. Me conseguí mi novio y estuvimos hablando 9 años de novio. Y con tan mala suerte, la madre de él se enfermó y tenía 3 hijos varones, como los tiene todavía. Y yo, como quería ya casarme, porque tanto tiempo de novio, me hice cargo de ir a atender a mis suegros, y mis cuñados, y mi marido, y mis hijos que me fueron viniendo desde el primer año, tuve la primera. Y me hice cargo de la casa, así que fui ama de casa desde que tenía 8 años hasta la fecha. Pero después de casada, gracias a Dios, he vivido mejor, porque las cosas han cambiado y no me ha faltado, no he tenido necesidad de ir a trabajar con nadie ni nada. Y después de los 60, con una amiguita que tengo que se llama Fela, me aconsejó que fuese que por qué no me apuntaban los pensionistas, que habían caminatas, que habían reuniones de cosas, para que cambiara la vida, porque ella me veía que yo no tenía toda la semana trabajando, los domingos en casa, atendiendo a los niños y acompañando a mi marido, porque mi marido no ha sido hombre de salida tampoco, y nos pasábamos ahí juntitos. Y después de esos años, yo no sé, por obra del Espíritu Santo, yo he ido aprendiendo cosas, porque me ha interesado por todo. Me dice que hay una cosa en tal sitio, pues hago un esfuerzo y voy en los pensionistas a cursos para la mente, a caminatas. Digo, ahora después de mayor, estoy más rejuvenecida que cuando tenía 50 años. Y le doy gracias a Dios llegar a 80 como tengo ahora. Bueno, yo de pequeña era la que le ayudaba a mi madre en todo, porque tenía 5 niños y yo era la única hembra, pues yo la ayudaba. Mi padre trabajaba, ganaba 12 euros, era muy poco y tenía que buscar la manera de ayudarla. Pero así hasta que nos fuimos para la aldea. Y en la aldea estuvimos hasta que murió mi madre, que tenía 16 años, y me dejó con los 5 hermanos y mi padre. Hasta que nos vinimos para Lucas, que seguí con ellos hasta que me casé y seguí atendiendo a mis hermanos. Ya cuando ellos se fueron casando, tuve mis hijos, que tuve uno, después tuve trillizos y tengo mi familia, que tengo 5 hijos y estoy bastante feliz. Nunca fui a la escuela y ahora ha podido ir a la escuela. Estoy en el cuentacuentos, también lo digo, y ahora estoy en el cuentacuentos porque se me estaba yendo un poco la memoria y me dijo el médico que tenía que buscar alguna actividad
pues mi marido me apuntó en la escuela y ahora me siento feliz porque sé leer, escribir, sumar, restar y dividir, para que sepan. Y estoy muy feliz y muy contenta. Y también una amiga que tengo muy buena me dijo, ¿y por qué no te pones en el cuentacuento también? En la antes de la palabra. Digo, bueno, pues mi marido cogió y vino y me puso. La primera vez que fui a contar me lo pasé muy mal porque me impresionó tanto, ver tanto niño en el suelo, yo que no había podido ir nunca al colegio. Cuando iba a hablar para mis hijos, iba siempre al despacho del director, y cuando vi tantos niños sentados en el suelo oyendo el cuento que le decía, que me lo contó mi madre cuando yo tenía la edad de ellos, 6 años, me impresionó tanto que casi me vuelvo loca. Y me ayungué, me quedé trancada hasta que lloré, porque si no me da algo. Y soy ahora la mujer más feliz del mundo. En mi familia éramos 5 hermanos, 3 hembras y 2 varones. Las hembras siempre servíamos a los varones, porque nos criaron para eso. Porque nosotros, las mujeres, los padres eran dueños nuestros, y cuando nos casábamos eran los maridos. Yo fui a la escuela, y cuando mi madre tenía que ir a trabajar, aparte de la casa, si le salía algunos días por ahí, mi hermano chico, a veces lo llevamos a la escuela, la maestra lo dejaba ir. Y cuando teníamos que llevarle el almuerzo a mi padre, le pedíamos permiso y también nos dejaba salir. Yo solía ir con mi madre a trabajar a la cochinilla, a las plataneras y también a la caña dulce, que picaba como el demonio. Y oía muchas mujeres allí cantaban y contaban sus cosas y en la sequía lavando, porque yo iba con mi madre, y oía que la verdad se le aguantaba carros y carretones por un sueldo para darle de comer a sus hijos. Gracias a Dios la vida ha cambiado. Cuando yo me casé, mi madre me dijo que los hombres eran de la calle y que las mujeres eran de la casa. Y cada vez que yo iba a dar luz, el primero fue un varón, mi madre privada. La segunda fue una hembra, mi madre preocupada, qué pena, una niña. Tuve otra niña y mi madre, ay, siempre se ponía, a ver si trae un machito, a ver si trae un machito, más. Ay, me gusta para las niñas. Y le pregunté cuando me nació la tercera, ay, ¿por qué siempre usted quiere que nazca un varón? Dice, ay, mi niña, porque las mujeres venimos al mundo a sufrir y los hombres se sacuden y viven la vida. Pero gracias a Dios las cosas han cambiado. Hoy vivo, después de la jubilación, vivo que da gusto, porque mi marido ha cambiado hasta 100%, me hace hasta de comer y todo, y yo privada. Vengo de una familia normal y corriente, tengo 4 hermanos. Mi padre trabajaba y me permitió estudiar 4 años en el instituto y preparando sobre todo la famosa reválida que mi padre quería que yo estuviera una carrera universitaria. Pero el destino fue bastante caprichoso y bueno, me enamoré, me casé, tuve mis hijas y me dediqué al hogar, a la educación de mis hijas, a criarlas, a formarlas, pequeñas futuras mujeres. Y el tiempo que yo pude, si acaso, buscar para seguir con mis estudios, no lo pude hacer porque dependía económicamente del sueldo del padre de mis hijas y no me quedaba tiempo para mí. Tenía muchas obligaciones en el día y aunque no lo puedan creer, no había sitio para mí, para mi persona. No ayudaba en las tareas de casa, puesto que tenía un horario de trabajo bastante inflexible y no podía ayudar. Entonces todo el peso de la casa, aparte de mis hijas, mi padre enfermo, caía en mí. Llegó un punto en que la relación llegó a un cruce, en que yo decidí en ese momento que era o yo o yo. O sea, fui tremendamente egoísta y dije, bueno, si yo me he pasado X años de mi vida sin poder tener los estudios y viajar, porque es que incluso dejé los estudios voluntariamente porque yo quería viajar y conocer la historia que yo había estudiado. Yo no pude terminar nunca una carrera de historia universal como era la que yo quería
y tampoco mi pareja me da muchas ganas de que siguiera con esos estudios. Llega una encrucijada y dije, bueno, pues lo que me reitero lo de antes, o yo, me separo. Y ¿dónde iba a trabajar? Pues en las oportunidades que en ese momento había para mí, que era la limpieza, limpiando en casa, en domicilios particulares, y hasta el día de hoy no han habido, o sea, yo al no tener una formación lo suficientemente fuerte para meterme en el mundo laboral con unos estudios lo suficientemente asequibles, pues no ha habido salida para mí. Vengo de una familia estructurada donde mi padre era el que se encargaba de trabajar y de traer el dinero a casa, y mi madre la que se encargaba de las tareas domésticas y de cuidar a las niñas. Gracias a todo ese trabajo que mi padre realizó, mi hermana y yo pudimos estudiar, yo pude acabar el instituto, pude terminar una carrera de psicología, lo que me ha permitido acceder a un mejor puesto de trabajo. A pesar de que hoy en día, donde trabajo, mis compañeros desarrollan la misma labor que yo y cobran más dinero, todavía está ahí el hándicap de que las mujeres estamos en esa desigualdad. Pero bueno, gracias a ese trabajo he decidido formar una familia, hace unos años que me he casado y tengo un niño pequeño. He podido seguir formándome porque mi marido colabora con las tareas del hogar, colabora también con el cuidado del niño, lo baña, le da de comer. Eso hace que yo además pueda seguir estudiando y dedique tiempo para mí. El hecho de tener un buen trabajo ha hecho que me realizara como persona y que pudiera además aportar dinero en casa para ayudar a mi familia en el desarrollo económico y no tener que depender de mi marido.